noches, bienvenidos al quinto Festival de Poesía Marpoética. Decía que es de nuevo una alegría y una enorme emoción ver el teatro lleno en torno a la poesía y a la cultura, ver a la ciudad volcada en el elemento más transformador del mundo, que es la cultura. Y nada mejor que la frase que este año preside el festival, esa frase de María Zambrano, de la malagueña María Zambrano: la cultura es el despertar, que inspira este festival y que ojalá nos despierte a todos. Y nada mejor también que la poesía para impregnarnos a todos de autenticidad y de verdad. Este quinto festival es el más amplio y el más ambicioso de todos los que venimos haciendo hasta ahora. Durante 15 días la ciudad va a llenarse de poesía y va a desarrollarse pues muchísimas actividades en más lugares que nunca: en el teatro, en el Hospitalillo, en el Museo del Grabado, en la Biblioteca Fernando Alcalá, en la Villa Romana, en la Peña Flamenca Sierra Blanca, en el Mercado del Arte, en el Terral, en la Polaca, en el Mercado Central. Ojalá desde allí surjan miles de tentáculos que lleven la poesía a cada rincón de la ciudad. Es el momento de dar las gracias a tanta gente, a tantas personas que han hecho posible llegar hasta aquí. Pero muy especialmente yo quiero dar las gracias hoy, después de 5 festivales, a la persona que ha hecho del Festival Marpoética lo que es hoy, a su director durante 5 años, a una persona, a Antonio Lucas, que escribe con una precisión y un deslumbramiento propio del gran poeta que es. Como periodista, como novelista y desde luego como poeta, es un placer leerle y es sobre todo eso, deslumbrante, siempre sorprende el uso del lenguaje que él tiene. Así que espero que todos ahora demos las gracias con un gran aplauso a Antonio. Antonio. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente el artífice de que Marpoética exista, de que podamos venir los poetas a Marbella y disfrutar de los poetas y de los escritores de Marbella y de vosotros y vosotras, lectores, es Carmen. Carmen es la que es el motor de explosión de esta aventura insólita en buena parte de este país. Creo que es un regalo que nos ha hecho a todos los que nos gusta la literatura, a quienes nos gustan los libros, y desde luego mi gratitud no puede ser más enorme y más sincera y más grande hacia el ímprobo trabajo que año a año, con esa constancia y con esa capacidad de entusiasmo tan contagiosa favorablemente, pues nos impregna y nos regala Carmen Díaz. Así que, Carmen, quiero decirte que mil gracias un año más. Van 5 y parecía un milagro cuando hacíamos el primero. Así que gracias. Y ahora, pues ya viene la parte que... La cultura es el despertar del hombre. La primera realidad que al hombre se le oculta es él mismo. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Marpoética.
siempre con alguien de nuestra admiración y de nuestro entusiasmo. En este caso, Antonio Muñoz Molina, uno de los grandísimos novelistas del último tercio del siglo XX y lo que llevamos del XXI, con lo cual no es poco. Sabéis que siempre abrazamos todo el festival con la poesía como eje. Y algunos novelistas ya han pasado por aquí, unos porque han escrito o también han dedicado parte de su obra a la poesía, otros, como es el caso de Antonio Muñoz Molina, porque han punteado su aventura de escritor y de lector con la poesía muy cerca. No sé si con el ejercicio, eso ya no lo contará él, pero con la poesía muy cerca. Para mí es uno de los autores y escritores de referencia, para mí es un intelectual cívico, cosa que no es tan fácil de encontrar, más allá del gran escritor, del gran quilate de escritura que maneja, sobre todo un ser cívico, un hombre que invita a plantearse ciertas cosas con arrojo y sobre todo con muy poca complacencia. Y yo creo que Antonio Muñoz Molina, entre sus muchas sugerencias o incluso me atrevo a decir que elecciones, está la de pensar que en la cultura nada es irremediable y que a partir de la cultura y de la literatura probablemente carburamos con mejor energía, ¿no? Bueno, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Me ahorro ir citando sus novelas o ensayos porque sé que los conocéis, desde Beatus Ide hasta Un andar solitario entre la gente o Volver a nadie, que ha sido el último libro publicado. Imagino que estáis aquí porque conocéis y queréis saber más de Antonio Muñoz Molina, en este caso sobre la poesía en su haber, ¿no? Yo empezaría preguntándote cómo la poesía, por azar, se ha ido impregnando no solo en tus libros, que por supuesto, sino en tu vida. Desde aquel año 84, 85, quizá 86, en que conoces a Pere Ayllón Ferrer, excelente poeta de los novísimos en Granada, lo conoces en Granada. A él le hacen llegar un libro tuyo, tu primer libro, El Robinson Urbano, y es un poeta que entonces era director literario de Seix Barral. Es un poeta el que te da la primera alternativa para publicar tu primera novela, Beatus Ide, donde también hay otro poeta. No es casualidad. Pues sí, y además fíjate que este primer libro, El Robinson Urbano, es un libro que hice a partir de una serie de artículos que yo escribía en un periódico que se fundó el año 82, va a ser 40 años, ahora en Granada, ¿no? Entonces era una época en la que yo siempre he sido muy lector de poesía y la he ejercido chapuceramente y en secreto y tal, ¿no? A veces. Entonces esa era una época en la que yo leía muchísimo a Baudelaire, o sea, leía mucho al Baudelaire tanto en prosa como en verso, ¿no? Al Baudelaire del Esprit de Paris y de las flores del mar, ¿no? Y entonces su idea de la ciudad, su idea poética de la ciudad, a mí me ha afectado mucho, ¿no? Y eso me influyó a la hora de escribir esas crónicas como si fueran poemas en prosa a la manera de Baudelaire, ¿no? Es decir, tomar la realidad urbana y además en una época también que había como una gran reivindicación. Era al principio de los 80 se estaba creando la cultura democrática española contemporánea, ¿no? Y en un sitio como Granada, donde yo vivía, esa cultura democrática estaba muy marcada por la figura de Lorca, por supuesto, por la muerte, el asesinato de Lorca y no solo el asesinato de Lorca, sino por la mortandad terrible de todo lo relacionado con la inteligencia humana y la decencia humana que había habido en esa ciudad durante la guerra civil y todo eso. Entonces, ahí había un sustrato muy poderoso, ¿no? Y entonces muchas de las cosas de los artículos que hay en ese libro tienen que ver con la poesía. Hay citas, muchos de los títulos. Hay uno de los últimos textos del libro que se llama Saluda a Alejandría que se aleja, ¿no? El último, la despedida del libro, se llama Un largo adiós que no se acaba, por Salinas, ¿no? Entonces aparte yo leía mucho la prosa de Borges, pero también he leído mucho su poesía.
que me parece extraordinaria, ¿no? Sí. Y fíjate si la he leído, que me sé muchos poemas de Borges de memoria, porque me los aprendí cuando fui a la mili. Entre las cosas que llevaba, me había copiado una serie de poemas que me gustaban mucho y para aliviar aquel horror me los aprendía de memoria por la noche y entonces me los recitaba yo a mí mismo y yo me estaba desfilando o algo y iba por cada así desfilado. Y eso, y además te das cuenta de que en ese momento te das cuenta de que eso es un alimento, ¿no? Es decir, hay una cosa que dice Simone Weil, dice un trabajador sin pan se muere de hambre y un trabajador, una persona sin belleza y sin poesía no, se muere de tedio, ¿no? Y a mí aquello me acompañaba y yo te digo que ha estado eso siempre conmigo y en esa época más todavía, porque además era una época que había esa efervescencia, ¿no? Esa efervescencia de la que salió, por ejemplo, el más conocido de los que salieron de allí fue Luis García Montero, ¿no? Pero había en ese momento poetas también extraordinarios, estaba José Gutiérrez, estaba Rafael Juárez, que murió el año pasado, que era muy amigo mío, y yo tenía, José Gutiérrez, Rafael Juárez, gente muy buena. Javier Egea era más, yo tenía menos relación con él porque era más bohemio, ha sido un tipo de... yo siempre he sido más, mi vida ha sido siempre más medida, ¿no? Entonces, Juárez, por ejemplo, era un poeta, estaba una poeta extraordinaria que era Elena Martín Vivaldi, que era una poeta magnífica, ¿no? Entonces, eso estaba, yo no sentía que yo estuviera haciendo algo distinto a lo que hacían otros, ¿no? Yo lo estaba haciendo porque además me gustaba hacerlo en el periódico, cosa que yo creo que ahí compartimos una sensibilidad, ¿no? Si el periódico tiene que ser también un lugar de la literatura, ¿no? Sí. Y no solo cuando se escribe en las páginas culturales, sino cuando escribe una crónica, cuando el momento en que usas la palabra con belleza y con precisión, ya estás yendo en esa dirección. Bueno, tus crónicas del juicio de Segundo Marey, si no recuerdo mal, las crónicas del juicio, esos eran pura literatura volcada de una cosa tan dura como es los tribunales. Sí, además fíjate que hay una cosa parecida, el poema y la crónica o la columna, si se hace bien, si no se cae en la palabrería y todo eso, ahí el poema tiene que ver con un artículo bien escrito en el sentido de que tiene unos límites. Es decir, el poema no, una pieza, un artículo tiene, igual que un soneto tiene 14 versos de 11 sílabas y 4 estrofas distintas, ¿no? Una crónica o un artículo tiene igual, tiene que tener un buen comienzo, se tiene que cerrar bien, tú tienes que oír que hace así clic, ¿no? O que siga así, que son las dos posibilidades que hay, ¿no? Pero yo eso siempre lo he tenido muy presente, ¿no? El sentido de la forma, ¿no? Eso me decía don bonito Juan Ramón Jiménez, decía, en la poesía la forma va por dentro, ¿no? Ese sentido de la forma, porque además fíjate, y ahora cuando veníamos para acá, veníamos en el coche eléctrico que hemos venido, se me ocurrió una teoría sobre la poesía, se me acaba de ocurrir, pero vamos a seguirla. Ah, sí, no lo olvides, ahora contaré mi teoría de la poesía. Bueno, en Beato Sigue, que es tu primera novela, la que te pide con entusiasmo Jim Ferrer, el protagonista Jacinto Solano es un poeta traspapelado del 27, ¿no? Claro, eso también determina que el estreno literario de un autor tenga un poeta traspapelado como protagonista. También forma parte de esa... Antes le decía a Antonio cuando estábamos hablando en el hotel que hace meses empecé, cuando lo invitamos y aceptó, era un deseo que teníamos desde hace años porque no pudo venir en ocasiones anteriores por su agenda, le decía que yo empecé a pensar que tendría que hacer una exploración por sus libros para encontrar esas vetas poéticas que vinculasen un poco su trabajo con la poesía. Y no tuve que encontrar nada porque todo saltaba inmediatamente, los títulos que lo has dicho, y este protagonista, en el que tú le das un contexto hostil y aprovechas para un ajuste de cuentas con algún otro poeta.
como puede ser Bernardino o puede ser Rafael Alberti, en el mundo de los poetas, que te ha gustado. Sí, bueno, fíjate, el título de la novela es el comienzo del poema de Horacio, ¿no? Sí. Que además piensa una cosa, en esa época, mi generación, que es un poco mayor que la tuya, una cosa que para gente como yo era muy importante era reconocerte en una tradición, encontrar una tradición. Eso en un país como España es más difícil que en un país como Francia, como Inglaterra, como incluso Italia o Portugal. ¿Por qué? Pues porque nosotros, cuando mi generación, cuando yo llego a la adolescencia y empiezo a tener una vocación literaria fuerte y todo eso, tú buscas modelos, ¿no? Y los modelos que buscas, los modelos que te gustan o están prohibidos, o están en el exilio, o están en una cuneta, ¿no? En una fosa común, ¿sabes? Entonces eso, tú te creas tu tradición. Tú no puedes asumir una tradición que te viene dada porque no hay ninguna, porque es una tradición de ruinas, ¿no? Entonces tú te tienes que crear tu propia tradición. Y para mí, y muchas personas como yo, esa tradición implicaba dar un salto en el tiempo y unirnos no con la generación anterior, ¿no? La literatura oficial que había entonces en España, ¿no? Sino con aquellos con los que nos reconocíamos, ¿no? Que eran los poetas y los escritores del 27. ¿no? Esa era igual que queríamos un sistema democrático que recuperara lo mejor del sistema republicano, necesitábamos un sistema cultural que buscara, digamos, dejando a un lado, a veces con injusticia, todo lo que había ahí, ¿sabes? Te quería vincular con esa gente, ¿no? Entonces, para mí, esos poetas del 27, aparte de excelentes escritores y todo eso, tenían un significado civil y político muy grande, ¿no? Es decir, era la creación de un poeta republicano desconocido al que mi protagonista recuperaba, digamos, ¿no? Ahora que lo pienso, es como una equivalencia simbólica de lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? Es decir, recuperar aquello que había estado silenciado o que había estado en el exilio y traerlo a nuestra realidad. ¿Y qué poetas, además del 27, me imagino que te han ido acompañando a lo largo del tiempo, qué poetas son aquellos a los que tú has sido más leal como lector? Es decir, aquellos a los que has convertido en compañeros de viaje, de tu aventura como escritor. Son muchos, pero fíjate, hay unos cuantos en los que para mí están siempre ahí. En la poesía española, sobre todo, García Lorca y Antonio Machado, sobre todo con diferencia, ¿no? También una parte de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y una parte, la última parte de Miguel Hernández. ¿Por qué digo esto de Miguel Hernández? Porque Miguel Hernández es un poeta que tuvo muy poco tiempo para hacerse, ¿no? Es decir, es un poeta que mataron que murió cuando tenía 32 años, ¿no? Entonces su obra es un poeta que tiene un crecimiento rapidísimo, ¿no? Y un fulgor tremendo, y luego, ¿no? Claro, por las circunstancias, ¿no? También llegó un momento, yo todo esto lo descubrí en la adolescencia, ¿no? Eran descubrimientos que iba haciendo, ¿no? Yo había leído en el Círculo de Lectores, había un libro que se llamaba Los 25.000 mejores versos de la poesía castellana, ¿no? Sí. En los cuales había bastantes de los peores, pero bueno, había unos muy buenos. Entonces yo ese libro yo estaba leyéndolo siempre. Entonces los primeros clásicos es Becker, ¿no? Pero me acuerdo que un amigo mío, su hermano mayor, tenía un libro de sexto, del prego, no sé qué, en el que venían ya poemas de Lorca, venían estrofas del poeta en Nueva York, ¿no? Me acuerdo la primera vez que leí unos versos del poeta en Nueva York, ¿no? La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas, ¿no? Yo leía aquello y digo, madre mía, es como si tocaran el enchufe, ¿no? Porque eso te revelaba otro mundo, ¿no? Era una cosa que decía, ¿esto qué es? ¿No? Era una especie de embriaguez, ¿no? Y a continuación, en otro momento, que de una manera muy desordenada, llegó Neruda, ¿sabes? Neruda, y eso también, ¿sabes? Y luego,
mirando otros poetas, pues llegó Baudelaire, y luego para mí, Rubén Darío me gusta mucho también. Luego, para mí también fue muy importante el descubrimiento, fue fundamental el descubrimiento de la poesía americana, ¿no? Y la poesía en inglés, la poesía de Eliot, por ejemplo, ¿no? Para mí, más que La tierra baldía, yo soy más de los 4 cuartetos, ¿no? Pero la poesía americana, cuando yo empecé a descubrirla, y la empecé a descubrir en Estados Unidos, ¿no? Cuando empecé a los años 90, que fue la primera vez que yo fui a trabajar allí una temporada, fui a trabajar a la Universidad de Virginia. Entonces, claro, te sumerge en el idioma, te sumerge, y entonces empecé a encontrar la poesía contemporánea americana, ¿no? Y eso fue como descubrir a Mark Strand, a Charles Simic, a Denis Levertov, a Elizabeth Hardwick, ¿sabes? En fin, eso fue otro de los momentos fundamentales en mi formación, a William Carlos Williams, ¿no? A Whitman, ¿no? En fin, y todos los nombres así. Eso para mí ha sido... Y luego también, fíjate, ya más tardíamente descubrí a poetas como Szymborska, ¿no? Que la descubrí como casi todo el mundo porque le dieron el premio Nobel, ¿no? Cosa que hay que alegrarse que eso pase, ¿no? Y eso Emily Dickinson se convirtió para mí también en una lectura. Aquí en este libro hay una epígrafe de Emily Dickinson, los poemas de Emily Dickinson y las cartas de Emily Dickinson, ¿no? Eso es mucha gente, pero es que me gusta mucho, me cuesta mucho la poesía portuguesa, por ejemplo, ¿no? Sofía de Melo, ¿no? Aparte de Pessoa, claro, que es lo que es, ¿no? Pero poetas como Sofía de Melo, como a Luisa Amaral, que habéis dado el premio a Reina Sofía, que recibió el premio el año pasado, ¿no? Es decir, es que hay mucha buena poesía, ¿sabes? Es decir, eso es una cosa que es una alegría, ¿no? Porque dices, lo malo abunda, es decir, lo bueno también, ¿no? Yo el otro día me descubrí, fíjate, me lo había contado alguien, pero la poesía de Stephen Gray. Sí, Stephen Gray. Es un poeta extraordinario. Es un poeta además que escribe al final del siglo XIX con una fuerza y una libertad, ¿sabes? Entonces, eso ha constituido mucho mi mundo como aficionado a la poesía, aficionado y no sé cómo llamarlo, ¿no? Enganchado en la lectura de la poesía y en intentar apreciar la poesía, ¿no? Bueno, y eso se ha filtrado en tu escritura. Aquí tenemos un libro que es Un altar solitario entre la gente, que seguro que lo conocéis, que es un libro que cuando yo lo leí me sorprendió primero por la capacidad de aventura que hay en este libro, la capacidad de aventura literaria, ¿no? La capacidad de riesgo y de osadía a la hora de escribir como uno cree que debe escribir en ese momento, ¿no? Es un libro digamos, como de un patchwork, ¿no? Es un libro como facetado, es un libro donde se esbozan textos que tienen que ver con ideas personales, con caminar por las ciudades, con la llamada de atención, de la publicidad, bueno, de ese pulso y ese ruido de la calle. Y aquí hay un texto que Antonio considera que hay que leer, y yo creo que es oportunísimo porque es un poema, y explícate un poco la mecánica de este poema. Bueno, este libro, yo creo que a veces me da la cosa y yo estoy una cosa impactada, no sé. Pero bueno, yo lo hice porque era lo que me apetecía hacer en ese momento, ¿no? En el libro hay un personaje de ficción que sale por ahí, que salió también que viene del Robinson urbano, ¿no? Un personaje, una especie de judío errante, al que yo me encuentro en el café comercial y al que vuelvo a encontrarme y que me dice que nos hemos conocido en Granada en los años 80 y tal. Y este personaje me explica a mí en el café comercial una teoría que tiene sobre cómo tiene que ser el gran poema de nuestra época, ¿no? Porque dice, hay grandes, aparte de lo que antes se llamaba poesía, lo que para nosotros la poesía sobre todo, que es el poema breve, en cada época había como un gran, ¿no? La Divina Comedia, la Odisea, la Eneida, ¿no? Y entonces este sujeto me cuenta aquí su teoría sobre cómo tiene que ser el poema de nuestro tiempo, ¿no? Y dice,
El gran poema de este siglo solo podrá escribirse con materiales de desecho. Con los desechos del idioma, con el desorden y el ruido, con los abusos y los errores de los doblajes de películas y series americanas, con las palabras malbaratadas de la publicidad, del consumo, de las relaciones públicas, de la política, de la jerga tecnológica, de la pseudopoesía, de los anuncios de perfumes, del lenguaje de la autoayuda, de las predicciones de los horóscopos, de los anuncios de contactos y masajes, de hipotecas y préstamos de banco, con las enumeraciones magníficas de alimentos en los folletos de los supermercados y en las pizarras que ponen a mediodía en las puertas de los restaurantes. Dice, de tanta sobreabundancia de basura solo puede dar cuenta la basura misma. He amasado el barro y lo he convertido en oro, decía el pobre Baudelaire. Con todos los respetos, eso no tiene gran mérito. El barro es noble, o por lo menos lo era, cuando no estaba contaminado de residuos químicos y hasta radioactivos. En cada momento se ha hecho lo que había que hacer con los materiales que se tenían a mano, y lo que hay ahora más a mano es la basura, la chatarra, el detritus. Así que será con eso con lo que tendrá que hacerse el poema. Entonces, yo me imaginé ese gran poema inmenso hecho solo con materiales de desecho, ¿no? Con corta y pega, con tal. Y entonces dentro del libro hay algunas tentativas del poema, ¿no? Que sean como parte, fragmentos de ese poema extraordinario que tendrá miles de páginas y que será como el poema el poema mesopotámico, que no me acuerdo ahora, ¿no? que aparece en una ruina, Entonces, un fragmento de ese poema gigantesco es este, ¿no? La noche de las bestias. Asesina a su madre anciana a martillazos en Madrid. La guerra sucia vuelve a sobrevolar Colombia. Un centenar de fallecidos al derrumbarse una iglesia nigeriana. Un hombre se suicida con productos químicos, intoxicando a los policías que descubrieron su cadáver. 80 delfines mueren al sol en una playa de Florida. Un ciervo irrumpe en un restaurante y provoca el caos. Encuentran a una mujer encadenada con un perro. Al menos 20 muertos en el atentado de un coche bomba en Mogadiscio. 2 niñas kamikazes se inmolan en un mercado de Nigeria. Un vigilante abofetea a una joven en la puerta de una discoteca. Maestra encarcelada por meter a un alumno en un cubo de basura. Niña de 12 años muere de un coma etílico. Detenido por estafa un cirujano plástico cuando se operaba a sí mismo el pene. Aliento de terror en el Oriente Próximo. Dormía con harapos envolviéndose el cuello para no ser devorado por las ratas. La supernova más brillante de la historia en realidad fue un cataclismo químico. Fallece un cantador flamenco japonés. El terrorismo golpea el corazón de los cristianos coptos en el Cairo. 23 muertos por la explosión de una bomba en un templo repleto de fieles durante la misa del domingo. Le arranca la nariz de un mordisco a la ex de su novio en una discoteca. Egipto se lanza a la exportación de cocodrilos. Descubren un templo dedicado al dios del viento en Tlatelolco. Desmantelan la mayor red mundial de tráfico de órganos humanos. Mueren 45 ballenas varadas en las costas de Islandia. La basura inunda las grandes ciudades. Evacuada por orden del gobierno chino, una ciudad de 9 millones de habitantes. Mueren miles de gansos envenenados en un lago tóxico en Montana. Científicos noruegos encuentran 30 kilos de basura de plástico en el estómago de una ballena muerta. Los días en la Tierra son cada vez más largos. ¿Pasa el futuro sexual de la humanidad por las relaciones carnales con robots? ¿Por qué hay hormigas aladas en otoño? ¿Qué harías si supieras que el amor de tu vida se ha ensuciado las manos derramando sangre? Este poema no tiene una sola palabra escrita por mí. Este poema está hecho exclusivamente cortando y pegando titulares y entradillas de cosas que salen en el periódico. Y fíjate que tiene cadencia. Entonces tú lo organizas y lo separas y a mí me recuerda modestamente
al poeta de Nueva York, ¿no? Sí, esa cosa como apocalíptica, ¿no? O esas canciones de Leonard Cohen muy inspiradas por Lorca, ¿no? Que son, hasta el título, La Noche de la Bestia, está sacado de una publicidad del Zoo de Madrid, ¿sabes? Que viene un autobús, todo está cortado, pegado y recosido, ¿no? Entonces, a partir de la basura, yo he hecho este poema. Y él también como un gran crónica de palabras. Sí, sí. Todo el Y hay día más, de entonces, no sé, mientras iba encontrando cosas, las copiaba, ¿no? Y luego me buscaba la manera de seleccionar y organizar de manera que hubiera como una continuidad, ¿no? Porque tiene una cadencia, ¿no? Pero todo y es verdad lo que dices de que el poema podría ser infinito. O sea, ese poema lo has detenido donde lo has detenido, pero podría ser el poema de tu vida. Claro. No acabarlo nunca. Sí. Y ahí, imagínate, cerrar ya la narrativa de la novela y dedicarte solo a este poema. Solo a este poema. Toda mi vida, ¿no? Y se quedara inacabado, ¿no? Cuando yo estaba haciendo este libro, mi mujer me decía, ¿pero qué haces? ¿Cómo lo vas a explicar? Cuando lo publiques, ¿qué vas a decir cuando lo presentes? Y yo le dije, tengo la sensación de que estoy escribiendo un libro inacabado, ¿no? Porque también es un libro inacabado, ¿no? Es curioso porque ahora que dices un libro inacabado, hay un libro que no sé si está inacabado, pero cuando yo leí, lo último que leí de él, seguía inacabado, que es este que lleva el título de Cernuda, inacabado de mérito, por supuesto, que es Bajo la luz tranquila de Granada. Que es un libro que yo creo que tú llevas en el tiempo detenido, o no sé si lo ves, pero también tiene como, digamos, como presentación en el título un verso de Cernuda. Sí. Cernuda no lo he mencionado antes, pero para mí también fue, el descubrimiento de Cernuda también fue tremendo, ¿no? Tremendo. Me hizo una impresión y además me hizo aprender mucho en una época en que la poesía te ayuda a cobrar conciencia del mundo, ¿no? Probablemente yo no habría tenido, las cosas uno va aprendiendo con el tiempo y probablemente mi comprensión del amor homosexual habría sido distinta o peor, o más lenta o más tardía si lo hubiera leído y me hubiera empapado de la poesía de Lorca y la poesía de Cernuda, ¿no? Sobre todo esos poemas en los que los dos, esa cosa maravillosa en que los dos pierden la vergüenza, ¿no? ¿Te acuerdas que hay un poema de Lorca que dice, el poeta dice la verdad, ¿no? Sí. Entonces cuando lees esos poemas de Lorca, cuando lo empiezas a leer, cuando dice Cernuda, diré cómo naciste y placeres prohibidos, ¿no? Ay, eso es un estremecimiento. La gente muchas veces piensa que la poesía es decir cosas medio esquinadas o de no sé qué, pero ahí es un atrevimiento, ¿no? Y es muy interesante esto que apuntas para ti, como la poesía también es una forma de abrir los ojos o de estado de alerta o de generador de conciencia, ¿no? Es decir, tú dices, yo, si no hubiese leído a Cernuda y Lorca, probablemente hubiese tardado más en comprender el ámbito de la homosexualidad. Y además en comprender que esa manera de expresar el amor también me define a mí. Mi amor heterosexual se puede reconocer, puede ser expresado perfectamente por esa poesía, ¿no? Por eso me gusta mucho la idea, sobre todo viniendo de un novelista, porque tú sabes que en tu gremio no son tantos los narradores que aprecian la poesía, pero me gusta mucho la idea de generar conciencia a través del poema, porque yo creo que buena parte de nuestra educación cívica, histórica, si a uno le gusta leer, por supuesto, ha venido de mano de la poesía, ha venido de esos momentos y de esos poetas. Machado has citado, Juan Ramón, que es el exilio también, Lorca. Es decir, hay un sedimento de conciencia histórica de nuestro país que viene principalmente dado en un momento concreto y para varias generaciones por los poetas. Por los poetas, además, con la belleza y con el sentido de la música, es decir, el sentido del valor de las palabras, ¿no? Yo creo que una vez en Granada, en los años 80, a finales de los años 80, se hizo un recital poético al que estaba invitado Evgeny Evtuchenko, ¿no? Que era ucraniano, no sé. Y entonces fue muy gracioso porque participaban varios poetas de Granada y Evtuchenko, ¿no? Y los poetas de Granada, a la manera
de poeta español, generalmente leían en voz baja y mal, ¿no? Así, un bajito, tal, ¿no? O si acaso con un poco de... Javier Egea era el único que tenía cierta, ¿sabes? Y entonces, hablando de... Y llegaba Estuchenko y daba unas voces, ¿sabes? Me acuerdo, porque además recitaba en español, recitaba en ruso, y él decía, es que ustedes están acostumbrados a recitar en una sala. Dice, yo recito poemas en estadios, ¿no? Yo no creo que todos los poemas den para un estadio, ¿no? Pero esa cosa de decir la poesía, ¿sabes? Y eso yo creo que en la escuela, igual que el canto y la palabra, la lectura en voz alta, el paladeo de la poesía, el hecho de saberse un poema. Ahora tú dices a alguien que hay que aprenderse algo de memoria y te llevan a la cárcel, ¿no? Porque se queda prácticamente un depravado, ¿no? Pero la poesía tiene una cosa, un poema es, lo que diferencia un poema o un gran texto literario de lo que no es que está irradiando siempre sentido, ¿no? Es decir, tú lees un artículo tuyo muy bonito, te ha informado, perfecto, para eso está, te ha informado. Muchas veces lees una novela, ha llegado aquí al asesino, bien. Pero hay textos que no se agotan nunca. Es decir, que tú, como música, como canciones, ¿cuántas veces oyes tú una canción que te gusta? Sí. ¿Cuántas veces oyes uno una sonata que te gusta? Porque está siempre irradiando sentido, no se acaba nunca. Es como un material radioactivo. Entonces, el poema tú lo llevas contigo, y cada vez que lo lees, y ya si te lo aprendes, lo haces tuyo. El poema forma parte de tu vida. Sí. Yo, un ejemplo que tengo es ese y esto es, volvemos a decir, la utilidad. Es decir, no, es que lo que tiene la literatura es que es inútil. No, es muy útil. Es decir, no hay una sola cultura en el mundo que no haya tenido creaciones poéticas. Y las culturas más pobres, muchas veces materialmente, tienen unas culturas poéticas de una riqueza prodigiosa, ¿no? Esas comunidades del centro de África, de esos que quedan todavía, esos cazadores y recolectores, gente que no tiene nada, pero tienen una poesía, ¿sabes qué es? Entonces, eso es tan... Yo te digo, yo me recito un poema de los que me gustan, me lo digo en voz alta o lo pienso, ¿no? Y eso está ahí, no se acaba nunca. Eso me recuerda, tal y como lo expones, a un verso de Cernuda, por insistir ahí, que es muy hermoso aplicado a la poesía, ¿no? Es recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Claro. Eso es la poesía. O sea, la poesía es un voy contigo. Sí, y tiene ese componente oral, ¿sabes? Que hablaba Antonio Machado, ¿no? Cuando decía qué poca palabra hablada hay en nuestra literatura, ¿no? El componente oral, porque también te muestra que tiene una presencia física, ¿no? Es algo que te iba a decir mi teoría. ¿Puedo decir mi teoría? Sí, por favor, estamos esperando. Es que se me ha ocurrido una teoría, es la siguiente. Yo decía, bueno, eso dice, ¿qué es poesía? Pero creo que sé lo que es poesía, por comparativamente. Hay un momento, tú ves las películas musicales, un gran poeta para mí es Fred Astaire, el bailarín, ¿no? Porque hay poesía en muchos campos. Tú ves a Fred Astaire en una película de los años 30, él va caminando y de pronto, no sabes cómo, está bailando, ¿no? Hay ese salto, ¿no? O ese momento en que alguien está hablando y de pronto pasa al canto. Tú vas caminando y de pronto, en su corredor, echas a correr. Ahí hay como un levantar el vuelo, ¿no? En todo esto hay un levantar el vuelo, ¿no? Proust habla con mucha belleza cuando un avión se eleva, ¿no? Ahí deja de ir horizontal, es así. Y yo creo que la poesía surge cuando se levanta el vuelo. Es decir, tú estás leyendo, cuando estás viendo una película, tú estás viendo una escena que es normal y tal, y literal, pero hay algo que se levanta ahí, ¿no? Eso me parece que es
Por eso y eso puede ocurrir igual en una novela, ¿no? Y hay un momento en que, y yo escribiendo prosa, me ha pasado con frecuencia esa sensación de como de arrebato, ¿no? De estar siendo llevado. ¿No? Hay un momento en que tú ya no haces nada. Está muy bien tirada esa teoría, y más con Fred Astaire, de por medio. Me ha gustado mucho. Lo de Fred Astaire me ha gustado. Sí, pero él va andando, ¿no? Sí, pronto está hablando. No, él va con su traje, con su sombrero, va por una calle normal, no está bailando en un escenario vestido de ¿no? En la película está bailando con una fiesta, sí, de repente de la calle de una fiesta. Pero me gusta mucho eso. Mira, otro ejemplo, Joao Gilberto. Sí, Joao Gilberto. Joao Gilberto canta y es como si estuviera murmurando, ¿verdad? Entre hablar y cantar, en el caso de Joao, que en el caso de una soprano, la distancia es muy grande, pero en el caso de Joao Gilberto, por ejemplo, prácticamente está hablando. Sí, claro, o esa cosa monódica de Leonard Cohen, ¿no? Esa cosa monódica que me parece casi, pues es un canto monódico, una cosa... Claro, tiene mucha influencia, Leonard Cohen, era muy judío, tiene mucha influencia de la música y la liturgia judía y de García Lorca. Y de García Lorca, efectivamente. Entonces, porque hay una cosa, fíjate, que yo he visto en Estados Unidos, y es que en cualquier librería buena, tú vas a la sección de poesía y poetas españoles solo hay dos: Lorca y Antonio Machado. Lorca está en todas partes. Lo curioso es que se lee muy bien en inglés. No sé por qué, esa es otra cuestión, ¿no? Traducir. Tú lees a Antonio Machado en inglés y te hace una impresión. Parece un poeta japonés, ¿sabes? Pues tiene esa... Yo conocí a un traductor al inglés del poema El Cantejondo. Oye, el poema El Cantejondo, que es tan visceral, la apariencia, eso tiene una belleza en inglés. Que digo, qué misterioso es eso. Oye, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de esos grandes novelistas que tú admiras? Nabokov, por ejemplo, Faulkner, que hicieron... Bueno, una parte de su obra es la poesía. Ellos hicieron, abundante, pero Nabokov sí tiene buenos poemas, y Faulkner tiene buenos poemas. Sí. Es muy curioso eso. O Joyce, por ejemplo. Sí, ¿no? Joyce tiene... Dentro ya de... Hacía poemas muy buenos, además de hacer poemas muy cerdos, ¿no? Porque era muy rijosos. Sí. Tiene un libro de poemas que se llama Chamber Music, que es para música de cámara, pero él juega con chamber pot. Porque para él la chamber music era el sonido del pis de su amada en el chamber. Sí. Pero sí estamos... No, te preguntaba por estos poetas, por estos narradores tan admirables, que luego eran poetas interesantes. Aquellos son grandes poetas, pero yo leo a Nabokov o leo los poemas de Faulkner, que están traducidos aquí al español, y sí encontraba la carnadura del poeta, del que sabe lo que es el verso y su música. Yo creo que la máxima intensidad en la prosa o lo que sea, hay un momento, se llama Emily Dickinson, habla de un alma, imaginarse un alma en light heat, ¿no? al rojo vivo. Hay un momento de incandescencia en la escritura que inevitablemente presenta. ¿No? Es decir, eso lo ves mucho en los buenos de verdad, ¿no? En los que alzan el vuelo. ¿Sabes? Hay escritores muy buenos que no alzan el vuelo. Que tú lo ves, por ejemplo, yo leyendo a Henry James, ¿no? Que es un escritor, de pronto Henry James tiene unos momentos en los que hay, a lo mejor puede que sea un adjetivo nada más, un epíteto, ¿no? Hay una novela que he leído hace poco, habla de un personaje que tiene una sonrisa grande sin alegría, ¿no? A large, joyous smile, ¿no? Una gran sonrisa. Entonces ve una boca, una sonrisa sin alegría. Eso es bueno, ahí está. No es como el hype, ¿no? Ese, cuando dice, es un personaje de lo que dice que recibió algo con un austero entusiasmo. Eso parece bueno, ¿verdad? Sí, es muy bueno. Austero entusiasmo. Pero es cuando tú ves eso, porque además no es que te estés recreando en un retorcimiento, es que está indicándote una faceta de lo real, ¿no? Si tengo
que pensar que Virgilio, la Geórgica, son un tratado de agricultura, ¿no? Que la poesía tiene un elemento de práctica. Y de pensamiento, porque claro, hay mucha... Claro, en la confusión de lo que es la poesía, que ya sabemos que es Vercaster, con lo cual no es poco porque llevamos 2000 años esperando saber qué es la poesía, y hemos descubierto que es más, y sabemos que es Vercaster. Pero en cualquier caso, es muy curioso porque cuando uno habla de poesía, lo que sí entiende es que hay un rapto en un momento, que es elevar el vuelo. Ese momento en que, aunque el poema sea un poema que tú tengas muy bien articulado en tu cabeza, siempre hay un momento que tiene que levantarse del folio o tal, ¿no? Y en la novela sucede lo mismo, tú lo has dicho, a veces yo escribiendo tienes esos momentos de rato. Es curioso que a esos momentos los asociamos a la poesía, que a esos adjetivos bien colocados que de repente asombran y que generan una imagen insólita, inédita o asombrosa, los asociamos a la poesía. Es decir, al fin y al cabo, hay una poesía. Es lo que llama Joyce la epifanía, ¿no? Ajá. Que es el momento de máxima, como una revelación súbita, ¿no? Eso se llama en el budismo zen, está tan conectado a la poesía, el satori, que es la iluminación repentina, ¿no? Sí. Que es como el satori no es que tú veas el espacio, no, el satori es que ves la realidad tal como es en ese momento. Eso es lo que... Por eso son tan familiares todos los poetas. Entonces, lo asombroso, tú ves poetas, a mí me gusta leer eso de cantos de africanos o de la cultura primitiva americana, todo eso, y hay siempre una familiaridad. Es de la poesía popular, ¿no? La poesía que está implícita, hay una poesía que es la que está implícita en el lenguaje, que es una poesía que está ahí, igual que está el mosquito en el ámbar, ¿no? Tú dices, pues cuando tú estudias un idioma, por ejemplo, te das cuenta de que tu propio idioma eso lo tienes asumido, ¿no? Pero tú dices, por ejemplo, yo vi el cielo abierto. Eso es extraordinario. Se me cayó el alma a los pies. Dice, tienes que andar con pies de plomo. Me parece que eres como el golem de Borges, ¿no? Es decir, cuando tú piensas en eso, dices, la poesía está es como un elemento químico, ¿no? Es decir, por supuesto, hay una cosa que llamamos poesía, que es poema en un libro de poemas, ¿no? Pero lo poético. Pero el poema en un libro de poemas tiene que estar conectado con todo eso. Y en la prosa, y en la novela, y en el periódico, en todas partes, pasa igual, ¿no? Hay como ese momento de revelación, ¿no? Eso que tiene la sensación de que no puede ser dicho de otra manera, ¿no? Y eso, que hablando del rapto, yo no he notado, yo creo que un poema de 7 versos se puede, en principio fíjate, a mí me impresiona mucho ver cómo Pessoa escribió ese día o esos 2 días en los que escribió todas las obras de Álvaro de Campos. Y él contaba que estaba de pie en la cómoda de su casa y se puso a escribir, ¿no? A lo mejor fueron menos días, pero ese momento, que es el momento del Proust, cuando escribe, cuando por fin encuentra el arranque de En busca del tiempo perdido, que llevaba tantos años dándole vuelta a ese material, ¿no? En eso sí que hay una identidad absoluta, me parece, entre la escritura de la poesía y la escritura narrativa. Para mí hay, tanto en un caso como en otro, hay una llave que es una primera línea, ¿no? Eso decía Robert Grace, ¿no? El primer verso lo dictan los dioses, ¿no? Es decir, ese momento en que surge algo, y algo que tira de ti. Ese momento en el que no escribes para contar lo que tienes en la cabeza, sino que escribes para saber lo que tienes que contar, ¿no? En un libro de ficción suele haber varios momentos así. Tú necesitas como varios cohetes, ¿no? Necesitas, y a mí me ha pasado siempre, ¿eh? Y he tenido libros como ese que tú mencionabas durante años, dándole vueltas y todo eso, y nunca lo
pero nunca han salido porque no encontraron esa chispa, ¿no? Como ese detonante, digamos, ¿no? Esa gota que hace así que cambie eso, y yo creo que uno está esperando eso siempre, ¿no? Es decir, estás como vigilando a ver si eso surge, ¿no? Si llega. Y siempre, en cada libro mío, ha habido una llegada así, una llegada inesperada, ¿no? Y muchas veces ajena a aquello en lo que yo estaba trabajando. Y ha tenido que ver con eso, con una irrupción de algo que no podía dejar de seguir. Eso es exactamente la condición también del poeta. Claro, sí. Luego por supuesto, hay ese cuento extraordinario de Borges, el Aleph, ¿no? Hay un poeta muy cómico ahí que se llama Carlos Argentino Danelli, que está escribiendo un poema que describe el universo entero, describe el planeta Tierra, y está atascado en un fragmento que tiene que ver con Australia, ¿no? Entonces Carlos Argentino Danelli dice una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por su exactitud, ¿no? Dice, primero abría las compuertas de la imaginación y luego hacía uso de la lima, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido eso así. Si tú primero te abandonas y llenas, como me pasó a mí aquí en otros casos, ¿no? Y escribes todo lo que quieras, y de eso que dices, no, hay que corregir, hay que dejarse llevar, ¿no? Y luego después viene la otra parte. La primera parte es aumentativa y la segunda parte es reductiva. Pero las dos partes, yo esa idea que se cultiva mucho en las escuelas de escritura y todo eso, de que todo tiene que estar perfectamente organizado, que tú escribes un mapa, creas un arco, entonces es curioso porque, tal y como lo describes, tiene mucho que ver con esa idea, has dicho la palabra alquimia, esa idea alquímica que tenía Rimbaud de la poesía, con esa alteración de los sentidos, ¿no? Sí. Dejarse escribir, que yo imagino que es lo que sucede en este libro, en Un andar solitario entre la gente, y en otros tuyos, que podríamos ir fragmento a fragmento o capítulo a capítulo viéndolo, es decir, esa alteración voluntaria del sentido innecesaria. Es decir, abre, vuela, ¿no? Ya que hemos utilizado ese concepto. Déjate llevar, que las palabras choquen, ¿no? Una especie de chamanismo. Sí, casi de favorí, chamanismo. La poesía siempre ha estado muy asociada al canto, al trance de posesión, ¿no? Eso es, a mí, y eso es misterioso, ¿no? Es misterioso porque tiene que ver, y porque algo que está, yo creo que al alcance de cualquiera, porque todo el mundo tiene su momento. Es un momento en lo que hay la revelación, la revelación la revelación del amor, ¿no? Por ejemplo, el momento en el que lo que te ocurre es que estás viendo a una persona plenamente. Está ahí un deslumbramiento, ¿no? Eso lo tiene todo. Yo creo que es, y decía Borges que no hay un solo día en la vida en que no se pase al menos un momento en el paraíso, ¿no? La poesía y la literatura tiene que ver con esos momentos de máxima intensidad. Y también tiene que ver con la necesidad de consuelo. Porque necesitamos consuelo. Necesitamos consuelo en el dolor, en la aflicción, en momentos como este que estamos viviendo, ¿no? Y eso es una cosa muy seria. Mira lo del consuelo y en este momento que te refieres, que estamos viviendo de cosas más interesantes. El otro día me contaba una gente, unos ucranianos, que había un grupo de escritores de Ucrania que se ha mantenido dentro del país, por voluntad propia, por la provincia, pero bueno, dentro del país, y estaban organizando, entre unos de Mariupol, otros de Chernigov, otros de tal, en varias ciudades y además muy asediadas, estaban organizando una revista de poesía. Y estaban ahora mismo en un búnker con 4 rudimentos, y esos tíos, eran hombres y mujeres, esos hombres y esas mujeres, estaban resistiendo, pero resistiendo pidiendo a los poetas ucranianos y poetas ucranianas que estaban fuera del país, desde hace años y por otros motivos, estaban pidiéndoles poemas para imprimir una revista allí. Fíjate, eso tan impresionante me recuerda otro poeta del que no hemos hablado, pero que también es muy importante para mí, en su poesía, en su prosa, que es Milos. Sí, es Milos.
él formaba parte de la resistencia antinazi en Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos en la clandestinidad tenían editoriales, organizaban seminarios, él en la clandestinidad tradujo a Shakespeare. Es decir, cuando tú ves que algo tiene, para las personas, tiene tanta importancia, te das cuenta que no es un juego, ¿no? Y eso es lo que hay lo que atraviesa todas las grandes creaciones artísticas en cualquier cultura. Si con una cultura primitiva, una cultura de subsistencia, hay unas cuantas personas que se dedican a eso, ¿no? Yo cuando veo el arte paleolítico, ¿no? veo que es una cosa que me apasiona, ¿no? Cuando veo el arte de Altamira, de Lascaux, de Chauvet, ¿no? Tú ves eso y tú piensas, esta persona que nosotros teníamos esa idea de que estos eran los señores que iban a una cueva y que se refugiaban allí, que dibujan, ¿no? Eso es una tradición artística que duró 15.000 años. ¿No? Entonces tú cuando ves eso, piensas, por una parte, una sociedad de subsistencia tenía la capacidad y la necesidad de dedicar a personas adultas perfectamente útiles para el trabajo, a dedicarla a esto que en principio no tiene mucha utilidad, ¿no? Eso por una parte. Y luego la otra pregunta que yo me hago, la cultura que crea esas imágenes visuales, ¿qué clase de poesía crearía? ¿No sería la música? Claro, sería cantada, pero cantada, ¿no? La poesía ha estado, no se ha separado de la música hasta muy recientemente, ¿no? Pero dice, ¿cómo serían esas canciones de esta gente, ¿no? ¿Qué dirían? Cuando tú ves la riqueza tremenda que hay siempre en la poesía popular, piensa el modo en que Lorca fue alimentado, o Antonio Machado, que venía a través de su padre, Juan Ramón, ¿no? Y luego otra cosa que me llama mucha atención es lo cercana que está el habla de muchas veces de los niños a la poesía, sin cosas de la vida ni nada de eso, sino el otro día, cuando el desastre, cuando la calamidad que teníamos era todavía el volcán, cuando solo teníamos el COVID y el volcán, teníamos solo esas dos calamidades, ya nos parecía, decíamos, joder, ¿no? Un volcán ahora, bueno, toma. Entonces, mi nieta estaba viendo, tiene 3 años, estaba viendo el telediario, no le gusta a ella, no le gusta ver las noticias. Y ver el que dice, mira, es un camino de fuego. Y vio eso es exacto, ¿no? Decía Nabokov, del que hemos hablado, decía que a él le gustaba trabajar con la imaginación del científico y la precisión del poeta. Otra característica es la precisión. Es decir, esto solo puede ser dicho de esta manera, con estas palabras. Y además es curioso porque la poesía expulsa a todo aquel que imposta la imagen poética gratuita. Es decir, la poesía en el mejor sentido es muy delatora de la inautenticidad. Y eso lo notas inmediatamente. Es decir, la poesía no acepta eso que dice tu nieta de una calle de fútbol. Eso es perfecto, eso es un verso. Eso es realmente una imagen fastuosa de una circunstancia concreta. Si a eso le suman más cositas, probablemente ya lo devastas. La precisión. La precisión es el instante, es el darlo. Eso lo aprende uno incluso leyendo sobre todo los surrealistas. Dice, aquel que decía Pierre Verdino, que la poesía que daba las mejores descargas es aquella que era capaz de fundir 2 palabras antitéticas y con eso generar un nuevo espacio de sentido y de conciencia. Eso es importante. Luego tiene otra cosa que hay como dos caminos, ¿no? Como los polos estos magnéticos que llamamos, ¿no? Que está por una parte la poesía de la expansión y la poesía de la concentración. Es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no?